Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, aunque en esta oportunidad no vamos a estar haciendo el resumen semanal al que los tenemos acostumbrados, sino que vamos a repasar los hechos políticos más importantes del 2025, con la asunción de Donald Trump, su guerra comercial, la tensión con Venezuela y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. Nicolás Maduro asumió su tercer mandato consecutivo al frente de Venezuela. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana. Donald Trump se convirtió el lunes en el presidente número 47 de Estados Unidos. La Corte Suprema de Brasil condenó el martes a penas de hasta 24 años de cárcel a 3 altos mandos militares. Ecuador condenó en un comunicado la falta de respeto a la voluntad popular, considerando como el verdadero y legítimo presidente al candidato de la oposición, González Urrutia. Estados Unidos anunció el viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido el sábado de forma preventiva, luego que la Corte Suprema considerara que existía riesgo de fuga. El presidente venezolano Nicolás Maduro finalmente asumió su tercer mandato en medio de un clima de tensión tras las denuncias del gobierno sobre numerosos intentos para desestabilizar el país durante la toma de posesión, la promesa finalmente incumplida del opositor Edmundo González Urrutia de volver del exilio en España para asumir el cargo, tras asegurar que había sido él el que había ganado las elecciones, y las amenazas de detenerlo si pisaba el territorio venezolano. Además, en las horas previas, se comunicó que la líder opositora María Corina Machado había sido detenida, aunque fue liberada casi enseguida. Además, del otro lado de la frontera con Colombia, el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, había pedido poco antes de la asunción una intervención internacional, a lo que Maduro respondió que si lo querían sacar por las malas, también los vencería, agregando que se estaban preparando para tomar las armas junto con Cuba y Nicaragua, cuyos mandatarios estuvieron presentes en la ceremonia. No obstante, destacó que, a pesar de los intentos de provocar una guerra interna, había terminado ganando la paz y llamó a un gran diálogo incluyente con todos los sectores económicos, políticos, ideológicos, culturales y sociales. A su vez, en su discurso en la Asamblea Nacional, aseguró que su mandato sería el de la prosperidad, la igualdad y la democracia. Por su parte, la oposición afirmó que la ceremonia de asunción había consumado un golpe de Estado y llamó a la comunidad internacional a seguir presionando para forzar un cambio de gobierno, volviendo a negar que Maduro haya ganado las elecciones con el 52% de los votos. Nicolás Maduro asumió su tercer mandato consecutivo al frente de Venezuela. El presidente chavista en el poder desde 2013 tomó juramento el viernes en el Parlamento bajo su control, al igual que el resto de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. Ante la presencia de escasos presidentes, entre ellos el nicaragüense Daniel Ortega y el cubano Miguel Díaz-Canel, Maduro prometió que comienza el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieren decir, pero esta toma de posesión venezolana constitucional no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana, de la gente que quiere paz, estabilidad. Es una gran victoria venezolanista. Paz, paz, paz. No pudieron ni podrán. La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria, denunció que con la juramentación Maduro consumó un golpe de Estado. Tras las elecciones del 28 de julio, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral con 52% de los votos, sin que hasta el momento se haya publicado un escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición publicó en una web copias de actas electorales que asegura que prueba la victoria de Edmundo González Urrutia con más del 70% de los sufragios. La líder opositora María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con 70% de los votos, aunque no juramentará hasta que haya condiciones, según informó Machado.
De cualquier forma, la polémica internacional continuó, ya que algunos, como Estados Unidos y la Unión Europea, denunciaban fraude y aseguraron que el ganador había sido Urrutia, mientras que otros, como Brasil, Colombia y México, continuaban pidiendo la presentación de las actas que probarían la victoria de Nicolás Maduro. En Washington se aseguró que la investidura había sido una farsa y aumentó $25 millones la recompensa por la captura del presidente y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, impuso sanciones contra 8 altos cargos, incluyendo el jefe de la petrolera estatal PDVSA. Por su parte, la Unión Europea destacó que el gobierno de Maduro no tenía legitimidad y el presidente francés Emmanuel Macron llamó al gobierno a reabrir la mesa de diálogo con la oposición, mientras que el Reino Unido impuso restricciones financieras contra 15 funcionarios. A su vez, Brasil publicó un comunicado en el que dijo que estaba muy preocupado por la persecución de opositores, aunque destacó que reconocía algunos gestos del gobierno de Maduro, entre los que mencionó la liberación de 1.500 detenidos. México reaccionó de forma similar a Brasil y su presidenta Claudia Sheinbaum condenó la criminalización de la oposición que consideró que estaba teniendo lugar, en una postura más dura a la de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también pidió liberar a todas las personas que fueron detenidas de forma arbitraria en los días previos a la toma de posesión, destacando que la salida pacífica a la crisis política dependía del respeto a los derechos humanos. Por último, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que Urrutia tendría que ser el presidente. Estados Unidos, que reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y que incluso fue recibido por el saliente mandatario Joe Biden en la Casa Blanca, denunció una farsa, anunciando nuevas sanciones y subiendo a $25 millones la recompensa por información que permita capturar a Maduro. E impusimos más restricciones de visas a un total de casi 2.000 personas. Por su parte, la Unión Europea sentenció que el presidente venezolano Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un mandatario elegido democráticamente. Y en un comunicado, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamaron a Maduro a retomar el diálogo con la oposición. La ONU informó que sigue con mucha preocupación la situación en Venezuela y su secretario general, Antonio Guterres, pidió liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. En tanto, la Organización de Estados Americanos recordó que basándose en la observación internacional de las elecciones y las actas, específicamente del Centro Carter, el viernes debió asumir la presidencia de Venezuela el opositor Edmundo González Urrutia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de la criminalización de la oposición política y pidió respeto a la soberanía de Venezuela. De todas maneras, nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. Ecuador condenó en un comunicado la falta de respeto a la voluntad popular, considerando como el verdadero y legítimo presidente al candidato de la oposición, González Urrutia. En tanto, Rusia informó que el mandatario, Vladimir Putin, felicitó a Maduro por su investidura a través de su enviado a Caracas. Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en una ceremonia que contó con un operativo de seguridad sin precedentes, del que participaron 37.000 agentes de policía y de la Guardia Nacional, y tuvo 48 kilómetros de barricadas. Además, tuvo lugar bajo techo, en la rotonda del Capitolio, por una temperatura que alcanzó los 10 grados bajo cero. Y el mandatario dio un discurso en el que aseguró que a partir de ahora había terminado el declive de Estados Unidos para dar paso a la Edad de Oro, ya que haría frente a una élite radical y corrupta que había monopolizado el poder y la riqueza durante años. Entre otras cosas, el republicano prometió mandar astronautas a Marte para que pusieran la bandera de Estados Unidos, algo que estaría a cargo del dueño de SpaceX, Elon Musk, que en el último tiempo se convirtió en uno de los aliados más cercanos del presidente. Además, reiteró su intención de cambiarle el nombre al Golfo de México para que se llamara Golfo de América y aseguró que recuperaría el Canal de Panamá porque estaba siendo controlado por China. Por otra parte, dijo que solo reconocerían dos géneros, el masculino y el femenino, y en cuanto a la migración anunció que decretaría la emergencia nacional en la frontera sur, lo que, según él, detendría inmediatamente toda entrada ilegal,
mientras comenzarían la devolución de millones de extranjeros. Asimismo, dijo que enviaría militares a la frontera, que acabaría con el asilo y que terminaría de construir el muro fronterizo. Por último, adelantó que declararía la emergencia energética porque la subida de los precios de la energía había generado inflación. Donald Trump se convirtió el lunes en el presidente número 47 de Estados Unidos. Tras prestar juramento, el mandatario prometió una nueva edad de oro estadounidense y, como durante su primer mandato entre 2017 y 2021, aseguró que ante todo pondrá a Estados Unidos primero. The golden age of America begins right now. La edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Para lograrlo, dejó en claro que una de sus grandes prioridades es combatir la inmigración irregular. Para ello no escatimará medios, como declarar la emergencia nacional en la frontera con México y expulsar migrantes. Toda entrada ilegal será frenada de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. También prevé cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, imponer aranceles a terceros países para ayudar a enriquecer a los ciudadanos estadounidenses y recuperar el control del Canal de Panamá. Se está cobrando de más a los barcos estadounidenses y no están siendo tratados de manera justa, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos, y sobre todo China está operando el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Y unas horas después de asumir el mandato, ya ponía en marcha los cambios anunciados, revocando 78 decretos de Joe Biden y firmando alrededor de 200 órdenes ejecutivas, entre las que se incluyeron el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, criticándola por manejar mal la pandemia, los indultos a 1.500 personas que estuvieron relacionadas con la toma del Capitolio del 2021, el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América y la suspensión de una ley que prohíbe TikTok, acusada de recopilar información para el espionaje chino y que Trump quiere obligarla a vender por lo menos el 50% a su país. Además, le encargó al ejército que ayudara en la seguridad fronteriza, aprobó una amplia prohibición al asilo y declaró finalmente la emergencia energética que le permitiría aumentar la producción de petróleo y gas e incrementar las perforaciones en Alaska. Y para continuar cumpliendo con sus promesas, el mandatario anunció que a partir del 1 de febrero se les impondría un arancel del 25% a México y Canadá. A su vez, no tardó en provocar malestar en sus aliados, esta vez en Corea del Sur, destacando la relación excelente que tenía con el norcoreano Kim Jong-un y refiriéndose al país como una potencia nuclear, lo que podría indicar un futuro reconocimiento oficial del estatus. Por último, sostuvo que el presidente ruso Vladimir Putin tendría que llegar a un acuerdo con Ucrania porque estaba destruyendo su país y que se dirigía a una catástrofe, mientras que les quitó las sanciones a los colonos radicales de Israel, acusados de matar y prender fuego las viviendas de los palestinos en Cisjordania. El magnate indultó a unos 1.500 participantes en el asalto de partidarios suyos al Capitolio el 6 de enero de 2021, que trataban de evitar la confirmación de la victoria del demócrata Joe Biden. Casi 1.600 personas han sido acusadas por el asalto al Congreso por parte de partidarios de Trump. Además, el mandatario firmó en el despacho Oval de la Casa Blanca un decreto que declara a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, y cuando un periodista le preguntó si planeaba enviar tropas a México, respondió que podría pasar. También firmó una orden ejecutiva en la que declara emergencia nacional en la frontera con México. Ello dijo que es para proteger a los estadounidenses contra la invasión de migrantes por la frontera con México. Otra elimina el derecho de ciudadanía por nacimiento y se disculpó diciendo que era el único país que hacía eso. También afirmó que impondrá aranceles del 25% a sus socios comerciales, Canadá y México, a partir del 1 de febrero, ello por las grandes cantidades de migrantes que llegan desde las fronteras a Estados Unidos.
El magnate revocó la decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de una lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, anunciada días antes como parte de un acuerdo para liberar presos políticos en la isla. Trump firmó también un decreto en el que ordena la suspensión por 75 días de la ley que prohíbe la plataforma de videos cortos TikTok en el país. Dicha ley, aprobada por el Congreso en 2024 y que entró en vigor el domingo, impone a la casa matriz de la red social cederla en venta, so pena de prohibirla en territorio estadounidense. Además, el presidente Trump revocó la orden ejecutiva de su predecesor, Joe Biden, que establecía sanciones a colonos israelíes violentos en Cisjordania. Los aranceles que Donald Trump le impuso al resto del mundo como respuesta a las barreras que considera que los países le aplican a Estados Unidos entraron en vigor en medio de la preocupación internacional, las advertencias de una recesión inminente y una fuerte caída de los mercados. El arancel universal finalmente fue del 10%, pero es más alto para los productos de países que percibe que tienen un trato comercial particularmente injusto con Estados Unidos, por lo que será del 20% para la Unión Europea, del 32% para Taiwán, del 34% para China y del 24% para Japón. Además, en cuanto a México y Canadá, los productos que entran en el Tratado de Libre Comercio no tendrán aranceles, por lo que tendrían una ventaja considerable con respecto a sus competidores mundiales. A su vez, a América Latina se le impuso el arancel mínimo del 10%, salvo a Nicaragua, que será del 18%, y a Venezuela del 15%. De cualquier forma, Trump dijo que se trataba de un arancel recíproco con descuento, ya que afirma que es la mitad de lo que le imponen a los productos norteamericanos. El presidente republicano anunció los aranceles en un acto en el que proclamó el Día de la Liberación, asegurando que su política proteccionista provocaría una revolución económica que le generaría al país 6 billones de dólares y haría que las empresas volvieran a instalarse en Estados Unidos, pero generó muchas críticas incluso dentro de su país. Y el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que en realidad era el día de la recesión, mientras que se lo acusa de estar provocando un aumento generalizado de precios y dañar las relaciones con sus aliados. 10%. El arancel mínimo del 10% impuesto por el presidente Donald Trump sobre gran parte de los productos que ingresan a Estados Unidos desde el resto del mundo entró en vigor el sábado como un mazazo al comercio global. 88%. Esta tarifa aduanera, que afecta a casi todos los países latinoamericanos, se suma a los impuestos existentes, pero algunos bienes quedan exentos. Entre ellos están el petróleo, el gas, el cobre, el oro, la plata, el platino, el paladio, la madera de construcción, los semiconductores, los productos farmacéuticos y los minerales que no se encuentran en suelo estadounidense. Las importaciones de acero, aluminio y automóviles tampoco se ven afectadas, pero porque ya están sujetas a recargos del 25%. Canadá y México, socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se hallan bajo otro régimen, 25% a los productos fuera de este acuerdo, excepto 10% a los hidrocarburos canadienses. Trump alega que lo hace para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. El republicano redobló su apuesta por los aranceles y en la mañana del sábado prometió en su plataforma Truth Social que su revolución económica producirá resultados históricos para los estadounidenses, trayendo de regreso empleos y empresas como nunca antes. La guerra comercial declarada por Trump se recrudecerá el 9 de abril con la entrada en vigor de impuestos más altos para otros países. Será un 54% en total para China, sumando varios aranceles, 20% para la Unión Europea, 46% para Vietnam, 24% para Japón, 15% para Venezuela y 18% para Nicaragua. La lista de Trump afecta a unos 80 países y territorios, incluidos los 27 del bloque europeo, según un documento oficial publicado el viernes por el gobierno estadounidense. Tras semanas de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de 5 buques de guerra norteamericanos en el Caribe, Donald Trump informó que habían atacado y hundido un barco que transportaba droga, detallando que habían acabado con la vida de 11 terroristas pertenecientes a la banda criminal Tren de Aragua, considerada por Washington como una amenaza para la seguridad nacional. El mandatario dijo que las drogas provenían de Venezuela, aunque el ataque tuvo lugar en aguas internacionales, y justificó la operación asegurando que estaban entrando muy fuertemente en Estados Unidos, al tiempo que apuntó contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de liderar una red de terroristas y narcotraficantes,
por lo que recientemente se aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura, generando indignación en Caracas, que asegura que se trata de una excusa para derrocar al gobierno y quedarse con las riquezas del país, una intención que ya reconoció el presidente norteamericano tras su primer mandato. Por último, Trump declaró que continuarían los ataques si persistían los intentos de enviar drogas a Estados Unidos y que tendrían que servir como advertencia para todos, aunque el Departamento de Defensa negó que existieran planes para llevar a cabo una invasión terrestre contra Venezuela, a pesar de la presencia de 4.000 marines. Poco después del ataque, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Náñez, dijo que parecía que el secretario de Estado Marco Rubio seguía mintiéndole a su presidente y que después de meterlo en un callejón sin salida, le daba como prueba un video con inteligencia artificial, por lo que lo llamaba a dejar de alentar la guerra e intentar manchar de sangre las manos de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que 11 presuntos narcotraficantes murieron luego de que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación en el Caribe que aseguró transportaba drogas desde Venezuela. En los últimos minutos, literalmente, acabamos de hundir un barco, una embarcación que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa embarcación, lo verán y leerán sobre eso. Acaba de suceder hace unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, llevan entrando desde hace mucho tiempo y estas salieron de Venezuela y están saliendo en gran medida desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que la neutralizamos. Luego Trump añadió en su red Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales y confirmó la muerte de 11 personas a bordo. El republicano aseguró que Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen. En 2020, Estados Unidos acusó formalmente al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo y ofreció una recompensa que el gobierno de Trump aumentó a $50 millones el mes pasado. Maduro es acusado de encabezar un cártel de drogas y Washington desplegó buques de guerra en el sur del Caribe. Trump no ha amenazado con invadir Venezuela y el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que es una operación antidrogas. Maduro ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que califica como amenazas militares de Estados Unidos. Y en otro orden, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa aumentando después de que Washington anunciara que enviaría su portaaviones más poderoso a la región para que se uniera al despliegue militar en el Caribe que supuestamente busca luchar contra el narcotráfico. Este nuevo movimiento del Pentágono tuvo lugar tras nuevos ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas hacia su país, por lo que ya hay más de medio centenar de muertos. A su vez, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que iban a tratar a los narcoterroristas igual a como habían tratado a los miembros de Al Qaeda, y Donald Trump advirtió que estaba evaluando comenzar a llevar a cabo ataques en tierra, y varios congresistas ya lo dan por hecho. No obstante, estos ataques dividen al Congreso, y mientras el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, defendió que se estaba protegiendo a los estadounidenses, el demócrata por Arizona, Rubén Gallegos, describió las operaciones como asesinatos autorizados, afirmando que las muertes eran innecesarias porque tenían la capacidad de detener las embarcaciones, conseguir las pruebas y arrestar a los supuestos culpables. Asimismo, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo que usaban el narcotráfico como excusa porque con ellos no podían mentir sobre la existencia de armas de destrucción masiva o la construcción de un arma nuclear. Y después de que Trump autorizara operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respondió que Estados Unidos podría introducir cualquier cantidad de agentes en cualquier parte del territorio, pero que todos los intentos terminarían fracasando. Estados Unidos anunció el viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina, una decisión que aumenta la tensión en la región. Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas. Venezuela insiste en que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en el país.
se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. El despliegue del grupo de ataque del portaaviones U.S. Gerald Ford se produce en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Más de 40 personas han muerto en el Caribe y en el Pacífico desde que Estados Unidos inició su actual campaña sin precedentes de ataques letales en la región el 2 de septiembre. Nadie les cree lo que dicen, pero no pudieran decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva. No se han atrevido a decirlo, por lo menos. No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para continuar haciendo un recorrido por este 2025. No se vayan, ya volvemos.